Entonces acá sí vale la pena conocer si genéticamente tiene esta alteración genética. Uno piensa poner un cardiodefibrilador implantable porque se va a morir. Acá hay un caso clínico, vean, varón de 40 años, tiene falla cardíaca, bloqueo AB, acá está bloqueado, vean, bloqueo AB, bradicardia, acá hace un ataque B, sigue bloqueado. Como consumía alcohol, pensaban que era por alcohol, pero ya en la historia clínica se veía que también tenía familiares con muerte súbita, y este grupo pensaba si no le ponen dispositivo, como tiene fracción de eyección disminuida, solamente le ponen un marcapaso con resincronizador, un DAI o marcapaso bicameral nada más, ¿no? Y solamente optan por un marcapaso resincronizador, pero no se tuvo en cuenta que este paciente tenía justamente el problema genético de la lámina C, que se asocia a alta mortalidad, ¿no? El resincronizador lo que va a hacer es solamente mejorar la función cardíaca al sincronizar ambos ventrículos mejor, pero no es fibrila. En caso de paro, no hace nada el resincronizador. El DAI sí. Recuerden que el DAI detecta la arritmia, descarga y te salva la vida de una arritmia, ¿no? El resincronizador no. El DAI sí te salva la vida. Y al final este paciente después de un tiempo, el mismo paciente se muere, hace muerte súbita. Acá está el cable del resincronizador cardíaco, que no sirvió de mucho y se murió. Y al final sí se dan cuenta de que este paciente pues tenía una alteración genética de las proteínas de la lámina C nuclear que hace muerte súbita, bueno, hace muerte súbita. Entonces, ¿a quién se hace prueba genética, no? Sobre todo si, como en este ejemplo, el paciente dice, doctor, media familia se ha muerto joven, o sea, tiene familiares que se han muerto de manera temprana. Eso quiere decir que posiblemente la genética de él sea parecida y va a correr la misma suerte. Entonces, de repente tiene un genotipo de alto riesgo. Entonces, ese paciente sí, idealmente se debería hacer una prueba genética para ver si es alto riesgo, como esto de la lámina C, y ponerle un cardiodefibrilador, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de la cardiopatía dilatada es básicamente falla cardíaca, ¿no? El paciente tiene falla cardíaca, 66%, lo que predomina en los síntomas es insuficiencia cardíaca, hay arritmias, taquicardia ventricular, etcétera, muerte súbita, o otras causas, ¿no? Entonces, el paciente va a venir con todo lo que han aprendido en falla cardíaca, ¿no? Disnea, ortopnea, edemas. También puede haber síncope por arritmias. Y si la fracción de eyección está muy disminuida, puede formarse coágulos en el corazón, en el ventrículo izquierdo, y dar émbolos, ¿no? Émbolos. O puede ser fibrilación auricular y también dar émbolos por la fibrilación auricular, ¿no? Entonces, al examen físico van a encontrar cardiomegalia, choque de punta desplazado, crépitos pulmonares por la falla cardíaca, está ingurgitado, tercer ruido cardíaco, a veces cuarto ruido, pero más tercer ruido cardíaco. Como el corazón está dilatado, puede haber insuficiencia mitral funcional, ¿no? Recuerden que el anillo se dilata, los velos se separan un poquito y puede dar insuficiencia mitral funcional, ¿no? Y miren, hasta el 20% pueden desarrollar fibrilación auricular. Acá un ejemplo, ¿vean? Acá hay un paciente con un coágulo en la punta, ¿no? Puede formar coágulos y dar embolias también, ¿no? Pero recuerden que acá lo principal es una falla cardíaca, ¿no? En la falla cardíaca clásica hay alteración en la función sistólica, entonces el gasto cardíaco puede bajar un poco,
Y también aumenta las presiones en diástole, y eso de manera retrógrada aumenta la presión venocapilar y da congestión pulmonar, ¿no? Que a largo plazo también afecta al lado derecho y también da signo de falla derecha, ¿no? Y tener una falla cardíaca, digamos que global, ¿no? La placa de tórax, como es lógico, van a ver una cardiomegalia por crecimiento de cavidades izquierdas. El ventrículo izquierdo, recuerden, va a estar hacia la pared izquierda y hacia abajo. La aurícula izquierda acá también está dilatada, ¿no? Con grados variables de congestión pulmonar, de acuerdo si está compensado o no, ¿no? Cuando se descompensa, pues va a haber congestión pulmonar, llegando incluso a un edema agudo de pulmón, ¿no? Si es que está descompensado. En el electrocardiograma, lo que se va a ver es complejos de bajo voltaje en derivaciones frontales. Vean acá en 1, 2, 3F, en las frontales, complejos de bajo voltaje, o por lo menos de 7 milímetros. Pobre progresión de onda R en precordiales. Recuerden que la onda R tiene que ir creciendo en las precordiales, ¿no? B2, B3 más grande. Por lo menos en las precordiales anteriores hay pobre progresión de R. Y S profundas en B2, sobre todo en B3. Las S son bien profundas, ¿no? Y también puede haber crecimiento de aurícula izquierda, porque la aurícula también suele dilatarse, ¿no? Como acá, ¿no? Vean, tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda. Es frecuente también los problemas de conducción. Es frecuente el bloqueo de rama izquierda. Hay crecimiento de aurícula izquierda. Vean la onda P ancha y mellada en D2 y con un componente negativo profundo en B1, que es otro signo de crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Una aurícula izquierda dilatada. Los complejos no son pequeños, relativamente pequeños, menos de 7 en las frontales, y S muy profundas, acá en B1, B2, B3, vean B3, una S bien profunda, hasta B4 incluso, con pobre progresión de R en precordiales anteriores, ¿no? Y también tiene extrasístoles ventriculares en este caso, ¿no? Y acá parecido ven tener un bloqueo ya completo de rama izquierda, la aurícula izquierda no se ve tan dilatada, pero vean que a pesar que no tiene criterios de hipertrofia en frontales, vean que el tamaño de las R son casi normales o pequeñas acá en frontales. Sí tiene ese profundas en B2, acá en B3 no tanto, y bloqueo de rama izquierda en este caso, ¿no? La ecografía, sí es acá, en todas las cardiopatías la ecografía es muy importante, ¿eh? Ahí está prácticamente el diagnóstico con certeza, ¿no? Esta es una ecografía normal, ¿no? El corazón tiene un poco forma triangular, acá está la válvula mitral, vean cómo el ventrículo izquierdo se contrae muy bien, el ventrículo izquierdo debe ser más grande que el derecho más chiquito, y ven que se contrae bien, ¿no? Acá la fracción de eyección estará en 65% más o menos, que es normal, ¿no? Más de 50 es normal. En cambio, vean esta ecografía en una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Uno, que el ventrículo está dilatado, agrandado, como su nombre lo dice, ha adoptado una forma un poco más redondeada, más esférica, y la fracción de eyección, o sea, la fuerza contráctil está disminuida, ¿no? No se contrae el corazón. Y la aurícula izquierda también suele dilatarse, ¿no? Acá todas las cavidades izquierdas están dilatadas con una fracción de eyección completamente disminuida. Acá la fracción está en menos de 20%, ¿no? Acá también en una vista para estrenar eje largo, la válvula aórtica, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, que no se contrae bien, está dilatado y no se contrae, que es lo característico de la cardiopatía dilatada. La dilatación y la fracción de eyección disminuida es lo que define a la cardiopatía dilatada, ¿no?
dilatación y fracción de eyección disminuida. Otro caso, no vean un ventrículo izquierdo globular, no se contrae bien, la fracción de eyección está 20% menos, aurícula izquierda también dilatada, ¿no? Recuerden que al dilatarse el anillo mitral, este anillo mitral también se dilata de alguna manera y a veces asocia insuficiencia mitral funcional. Los velos se separan un poquito más de la cuenta y genera eso insuficiencia mitral, que es frecuente en esta patología. Vean como en este ejemplo, ¿no? Vean el mismo caso, pero con color, y tiene cierto grado de insuficiencia mitral funcional, en este caso por anillo dilatado, ¿no? El miocardio no compactado hasta hace unos años se consideraba como una cardiopatía aparte, sin embargo, actualmente no es una cardiopatía aparte, pero es un fenotipo de algunas cardiopatías, incluyendo la dilatada, ¿no? Un grupo de cardiopatías dilatadas tienen un miocardio así esponjoso, no compactado. Recuerden que cuando el ventrículo izquierdo se forma en el embriocito, es esponjoso, más o menos como en la figurita, es esponjoso. Y conforme se va desarrollando, se compacta, ya se hace compactado, ¿no? Pero en unos pacientes, sí este patrón no compactado esponjoso, y es un fenotipo, a veces algunos tipos de cardiopatía dilatada, ¿no? De tipo no compactado, en que el ventrículo persiste con este fenotipo embrionario, digamos, que se asocia a cardiopatía dilatada también. Ven acá un miocardio no compactado con cardiopatía dilatada, bien, está muy hipertrabeculado, el ventrículo, son trabéculas, muy esponjoso el ventrículo izquierdo, pero la fracción de eyección está disminuida también, ¿no? Está con el Doppler, un poquito de insuficiencia ventral, y vean que la sangre entra en las trabéculas porque justamente es un miocardio esponjoso, ¿no? Esponjoso. La resonancia magnética sí es un complemento que ayuda al diagnóstico. Vean acá arriba, es un corazón normal, un corazón, digamos que pequeño o algo triangular, y acá ven una cardiopatía dilatada globular con fracción disminuida. Acá se ve que está hipertrabeculado, que también es frecuente en la cardiopatía dilatada. La hipertrabeculación se ve con más frecuencia en la cardiopatía dilatada, ¿no? Puede evaluar la fracción de eyección, evalúa con más precisión los volúmenes, la aurícula izquierda también evalúa bien los volúmenes, evalúa mejor si es que hay miocarditis como causa de cardiopatía dilatada, detecta la fibrosis en la etapa de raza tardío con gadolíneo. Esto es importante porque es un patrón pronóstico, ¿no? Igual que la cardiopatía hipertrófica que decía, a más fibrosis, o sea, a más realce tardío con gadolínio en la resonancia, peor pronóstico, ¿no? Cuando hay fibrosis es más fácil que se instalen reentradas que generan arritmias y que puede dar muerte súbita, ¿no? Acá es para ver cómo, si el paciente tiene un realce tardío más solamente focalizado, el pronóstico como no es tan malo, pero si tiene, por ejemplo, un realce tardío, o sea, fibrosis, más difuso, el pronóstico es mucho mayor, ¿no? Mientras más realce tardío con gadolino en la resonancia, que indica más fibrosis, esto genera más arritmias y más riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces sí, ayuda también a estratificar el riesgo, ¿no? El tratamiento es prácticamente la terapia de falla cardíaca que han aprendido en falla cardíaca. Perdón, todo lo que han aprendido en falla cardíaca lo pueden aplicar aquí. La anticoagulación, porque en algunos casos que han hecho un trombo o tienen fibrilación, hay que anticoagular. Y antiarrítmicos, en el caso se demuestre que haga arritmias, ¿no? Entonces acá es una muestra de cómo la terapia
sí mejora el pronóstico, ¿no? Vean acá la tasa de supervivencia en un paciente sin terapia, se mueren casi todos a los 15 años, ¿no? Cuando no recibe tratamiento, va mal el paciente. Si recibe solamente, por ejemplo, IECAS o ARAS, el paciente mejora bastante. Si recibe ya IECAS o ARAS y un metabloqueador, mejora aún más. Entonces, definitivamente el tratamiento de la falla cardíaca va a mejorar no solamente los síntomas, sino también va a mejorar la morbi-mortalidad, ¿no? Entonces, acá es importante la terapia médica porque sí se ha demostrado que baja la morbi-mortalidad, ¿no? Aparte de mejorar los síntomas, baja la mortalidad. Entonces, acá sí la terapia es muy, muy importante, ¿no? Llámese los IECAS, los ARAS, los ARNIs, los beta bloqueadores, la espironolactona y todo lo que han aprendido en falla cardíaca, acá es bien importante para que el paciente mejore, ¿no? Entonces, la terapia médica de falla cardíaca, que ya lo han revisado, es acá todo lo clásico, los inhibidores de la enzima convertidora o los sartanes, ¿no? Antagonistas de los receptores tipo 2, bloqueadores beta, antagonista de los receptores de mineralocorticoides, sobre todo espinolactona o eplenone, digitálicos a veces, y valbradinas si la frecuencia cardíaca es muy alta, los ARNIC, el sacubitril valsartán, y a veces terapia de resincronización también puede ayudar, ¿no? O los DAI en caso de arritmias, ¿no? Acá, tratamiento de arritmias y prevención de muerte súbita, ¿no? El DAI, sobre todo si se muestra que ha hecho taquicardia ventricular sostenida o muerte súbita recuperada, se pone un DAI, ¿no? Igual los bloqueadores beta ayuda a esto del manejo de las arritmias y a veces la amiodarona también ayuda, ¿no? Y obviamente si hay una etiología definida, por ejemplo, Chagas, hay que tratar el Chagas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es por alcohol, obviamente hay que suspender el alcohol. Falta de tiamina, porque recuerden que la falta de tiamina, no lo mencioné, la falta de tiamina también es una causa de cardiopatía dilatada. Dan tiamina y eso mejora, ¿no? Y esto es lo que han visto en falla cardíaca, ¿no? Lo que coloquialmente se conoce como los cuatro fantásticos en la terapia de la falla cardíaca, ¿no? Que ha demostrado no solamente mejorar los síntomas, sino que mejora la mortalidad, ¿no? Los ARNIC, o sea, los inhibidores del receptor de angiotensina y los inhibidores de la neprilicina, juntos, el más usado es el sacubitril valsartán, de 50 a 100 cada 12 horas, mejora al paciente. Los beta bloqueadores, por ejemplo, bisoprolol, que se puede empezar con 1,25, 2,5 una vez al día. Carvedilol, 3,125, 6,25 cada 12 horas, se va titulando. Metoprolol, 12,5, 25, 50 máximo en 24 horas. Los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sobre todo la espironolactona de 25 o 12,5 una vez al día, o la eplerenona de 25 cada 24 horas, ¿no? Ojo, que acá en falla cardíaca usamos 25 como dosis máxima habitual, ¿ah? En medicina, el otro uso de la espironolactona es en cirrosis, que van a ver el sistema digestivo. Ahí usan dosis de 100, ya es por otra función. Pero acá en falla cardíaca damos solamente 25 miligramos una vez al día, ¿no? Cuando esté en gastro, van a ver que esto sea de 100, ¿no? Que es diferente, ¿no? Y lo que han visto ya en revistas, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, como la dapaglifosina y la empaglifosina, que viene de 10 miligramos y se da cada 24 horas, ¿no? Entonces, todo esto que es la terapia habitual de la falla cardíaca, eh, mejora los síntomas y también
mejora la mortalidad, ¿no? Entonces es importante hacer esto. Pregunta de examen, chicos, ¿ah? ¿Cuáles son los cuatro fantásticos en la terapia de falla cardíaca? Ya saben cuál es. Entonces, terapia con ARNI, betabloqueadores, la espironolactona y los SGLT2 no solamente mejoran los síntomas, sino que bajan de manera bastante significativa, 30-20%, la muerte súbita y los síntomas, ¿no? Entonces, es importante darlo, no solamente como sintomático, sino que, vean, baja la mortalidad de muerte súbita de manera bastante significativa. Entonces, es importante empezar esta terapia médica para que el paciente mejore clínicamente y su riesgo de muerte súbita disminuya. Doctor, ¿y cuánto tiempo le doy? Mira, acá hay una gráfica. Mira. Este es el número de eventos o mortalidad. Suspenden el tratamiento y el paciente otra vez se pone mal. Y acá es el grupo que sigue con el tratamiento, ¿no? Está todo estable. Por tanto, la terapia médica óptima debe continuar de manera indefinida. Indefinida. La dosis puedes regularla, ¿no? De repente se le baja mucho la presión y bajas un poco el ARNI, o qué sé yo, si hay hipoglicemia y bajas la empalifosina. O sea, tú puedes jugar con la dosis de acuerdo con cómo va el paciente. Eso requiere un control. Pero la terapia en sí es permanente, ¿no? Y tú vas dosificando de acuerdo a cómo va el paciente, ¿no? Otro punto importante es lo de las arritmias, ¿no? Y de la fracción de eyección muy baja. Si el paciente tiene fracción muy baja, menos 35%, y sigue en falla cardíaca, a pesar de un tratamiento médico óptimo, o le da las cuatro fantásticos, todo lo que tú quieras, y sigue con falla cardíaca, no mejora, y además de la fracción de eyección muy baja, menos de 35%, en el electro tiene un QRS muy ancho, un bloqueograma izquierda con un QRS más de 150 milisegundos, o sea, bien ancho, se puede pensar en un resincronizador cardíaco, ¿no? Un resincronizador, como mencionamos, es como un marcapaso de tres cables, ¿no? Uno va al ventrículo izquierdo, derecho, aurícula derecha, y un cable va al ventrículo izquierdo, de modo tal que permite que ambos ventrículos se contraigan al unísono, al mismo tiempo, más o menos como si fuera algo normal, ¿no? Y el DAI o CDI, o sea, el cardiodifusor implantable, cuando hablan CDI o DAI, no es lo mismo, cardio desfibrilador implantable o DAI, desfibrilador automático implantable es lo mismo, CDI o DAI es lo mismo. En prevención primaria se puede poner en una fracción de edición muy baja, menos 35, y está en clase funcional 2 o 3, o en una fracción menos de 30%, tiene riesgo de muerte súbita y se puede poner un DAI, ¿no? Y como prevención secundaria, aquellos pacientes que sufrieron una muerte súbita recuperada o que se demostró que hace taquicardia monomórfica sostenida con compromiso hemodinámico, también son candidatos para colocarle un desfibrilador implantable, ¿no? Que también es como un marcapaso los DAI, solamente que detectan la arritmia y da una descarga para desfibrilarlo, ¿no? De manera automática. Otro tema de cardiomiopatías es la famosa displasia o cardiomiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? La cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho es otro problema genético de las proteínas desmosómicas. Recuerden que los desmosomas son proteínas que unen las células y como consecuencia en este caso lo que va a producir es compromiso del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho, vean, completamente dilatado. El tejido normal es reemplazado por tejido fibroso y tejido graso, que hace que el corazón se dilate, facilite la presencia de falla cardíaca y sobre todo gatilla arritmias, arritmias que pueden producir muerte súbita.
donde decíamos que la patogénesis es un problema genético, en este caso ya no de las proteínas sarcoméricas, sino de las proteínas de los desmosomas. Recuerden que los desmosomas son estructuras complejas que unen a las células, ¿no? Como que las células se adhieren gracias a los desmosomas que deben haber estudiado en fisiología, ¿no? Pero los desmosomas son estructuras complejas que tienen varias proteínas en sí, ¿no? Por ejemplo, la desmoplaquina, la placofilina, la desmogleína, la desmocolina, son diversas proteínas que constituyen estos desmosomas, ¿no? Basta que haya una alteración genética en la estructura de una de estas proteínas, ¿no? Desmocolina, desmoplaquina, desmogleína, que está acá en el gráfico, para que altere su función y le predisponga a esta displasia arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, una alteración genética de las proteínas desmosómicas del desmosoma. Cada desmosoma tiene varias proteínas diferentes, ¿no? Falla una de ellas y puede terminar en una caropatía arritmogénica del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, la patología, como decíamos, el ventrículo derecho será más afectado. Hay fibrosis y hay bastante grasa. Entonces, hay bastante infiltración grasa, bastante fibrosis. Ven acá el corazón derecho en una resonancia, corazón dilatado, con fibrosis, que predispone a arritmias, muerte súbita y falla cardíaca también, ¿no? En el electrocardiograma típico de la displasia rimogénica de ventrículo derecho es la famosa onda epsilon. La onda epsilon es como una meñadura, como una ondita al final del QRS y principios del ST, que se ve mejor en B1 y B2, como acá, ¿no? Ven esta, tiene imagen de bloqueo de rama derecha completo, incompleto, pero acá al inicio del ST o fin del QRS hay una onda, esta onda negativa en ese caso. Eso es típico de la displasia remogénica de ventrículo derecho, que se llama onda epsilon. Acá otro caso, ¿no? Vean esta ondita al final del QRS, acá no sé si ven esta mosquita abajo, es la onda epsilon, ¿no? Y frecuentemente tiene imagen de bloqueo de rama derecha incompleto, T negativas de B1, B2, B3, B4, y en este caso todas las precordiales, por esta displasia, ¿no? Acá otro caso, vean un ventrículo derecho completamente dilatado, fibrótico, con resto tardío marcado por fibrosis, y en el electro tiene imagen de bloqueo incompleto rama derecha con una onda epsilon al final del QRS, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Como su nombre lo dice, displasia arritmogénica, son las arritmias, ¿no? Vean, esto es una arritmia de un paciente con displasia arritmogénica del ventrículo derecho. Como se origina la arritmia en el lado derecho, cuando se da taquicardia, si se activa primero el lado derecho, después va a ser el izquierdo, más tardíamente, ¿no es cierto? Entonces, en la taquicardia va a tener morfología de bloqueo completo de rama izquierda, ¿no? Por lógica. La displasia arritmogénica, cuando se taquicardia ventricular, tiene morfología de bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque se origina en el lado derecho. Se polariza primero el lado derecho y después el izquierdo. Como en este caso, ¿no? Vean una imagen de una taquicardia con frecuencias cardíacas de cuánto, de 200 casi, con QRS ancho, con imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Tiene imagen acá de cono de lado en B1, B2 y morfología de bloqueo de rama izquierda, ¿no? Y esto, si no se trata, puede derivar a fibrilación ventricular y muerte súbita, ¿no? Que requiere cardioversión si es que tiene suerte paciente o la muerte, ¿no? Parecido a la hipertrófica, ¿no?
Acá el tratamiento se enfoca básicamente en prevenir las arritmias ventriculares y la muerte súbita y terapia de la falla cardíaca, ¿no? Hay que usar antiarrítmicos, betabloqueadores, amiodarona. A veces se puede hacer una ablación con catéter o también ya cuando hace arritmias malignas, colocarle un DAI, ¿no? Un desfibrilador implantable, ¿no? Para acabar, la cardiomiopatía restrictiva, ¿no? En la cardiopatía restrictiva, el problema es que el corazón suele ser un poquito grueso, pero ya no por músculo, sino por un problema infiltrativo. Acá ven un corazón grueso, pero no de músculo, es un problema infiltrativo, generalmente amiloide. La amiloidosis en nuestro medio es la causa más frecuente de cardiopatía restrictiva, ¿no? Esto hace que el corazón sea rígido y en la diástole sube las presiones y hay un problema de disfunción diastólica principalmente, tanto el ventrículo izquierdo como el derecho. El derecho acá también vean que está engrosado y también hay problemas de llenado derecho. Y eso hace que las aurículas se dilaten, ¿no? Ven las aurículas bastante dilatadas, que es característico de la cardiopatía restrictiva, ¿no? Aurículas, ambas aurículas dilatadas, ¿no? Entonces, la característica principal que distingue o define a la miocardiopatía restrictiva es alteración en la función diastólica. Acá el problema es la diástole. En la cardiopatía dilatada principalmente es la sístole, ¿no? También la diástole, pero más la sístole. Acá es solamente la diástole. La fracción de eyección acá está normal, o levemente disminuida o normal. El problema es el llenado, la diástole, ¿no? Porque las paredes ventriculares son demasiado rígidas y gruesas y altera el llenado ventricular, ¿no? Por lo general hay fibrosis, infiltración miocárdica, secundaria a varias causas, ¿no? Sobre todo enfermedades infiltrativas, y en nuestro medio la aminoidosis es una de las más frecuentes, ¿no? Entonces lo que pasa acá es que los ventrículos ambos, ¿ah? El izquierdo y el derecho, suelen engrosarse un poco, pero ya no por músculo, sino por un depósito de una sustancia extraña tipo amiloide, por ejemplo, la amiloidosis, que hace que se ponga más rígido el corazón y eso altera el llenado de los ventrículos. Como las aurículas tienen dificultad por las presiones, se dilatan. A veces esta dilatación también causa cierto grado de insuficiencia valvular mitral y tricuspidia, que puede empeorar más la dilatación de las aurículas, ¿no? Acá hay una ecografía que se ve las aurículas dilatadas y un ventrículo relativamente pequeño con paredes gruesas, ¿no? Esta imagen la llamamos imagen de Mickey Mouse. Mickey Mouse. ¿Por qué se llama Mickey Mouse? Porque se parece a un ratón, ¿no? El ratón Mickey. Estas son las orejas de ratón y su carita, ¿no? Entonces, a veces da esta imagen de Mickey Mouse, ¿no? Hacemos la ecografía, hoy parece un Mickey Mouse, que es el patrón más o menos típico de la cardiomiopatía restrictiva, ¿no? Una imagen de Mickey Mouse. A veces las aurículas no se dilatan mucho y se ve solamente un engrosamiento concéntrico, pero lo típico es esto, ¿no? Aurículas bien dilatadas. Entonces hay varios modos de clasificar la cardiopatía restrictiva. Un modo de decir la cardiopatía restrictiva primaria, está la fibrosis endomiocárdica, la cardiopatía eosinofílica o de Loeffler, idiopática, y las secundarias pueden ser infiltrativas con la amiloidosis y la sarcoidosis. En nuestro medio lo más frecuente de lejos es la amiloidosis, es lo más frecuente. O también enfermedades de depósito, como la hemocromatosis, enfermedad de Fabry, por ejemplo, ¿no? Que son más raras. Entonces, el cuadro clínico de una cardiopatía restrictiva es la dificultad en el llenado. Hay una incapacidad en que el corazón se llene sin elevar las presiones.
y eso causa falla cardíaca, pero principalmente es falla derecha. Más que congestión pulmonar, que puede haber un poquito, lo más florido es la falla derecha. El paciente viene bien ingurgitado, con edemas, con hepatomegalia y a veces incluso con ascitis, ¿no? Cuando está muy avanzado. O sea, todos los signos de falla derecha, bien marcados. Más que la falla izquierda, en la clínica ustedes van a ver signo de falla derecha, ¿no? También hay falla izquierda, pero digamos que lo más florido, lo más evidente es signo de falla derecha, ¿no? Ingurgitado, edemas, ascitis, hepatomegalia. También puede haber signo de Kussmaul, que recuerden el signo común es que la ingurgitación aumenta con la inspiración. Lo normal es que cuando tú inspiras, la ingurgitación disminuye, el Kussmaul más bien aumenta, ¿no? Puede haber tercer o cuarto ruido. Y aparte de los signos de falla cardíaca, sobre todo derecha de ingurgitación, signo de Kussmaul, hepatomegalia, ascitis, anasarca, hay que buscar las causas propiamente de cada cuadro, ¿no? La amiloidosis, recuerden que no solamente da falla cardíaca, hay macroglosia, puede haber síndrome de túnel carpiano, problemas neurológicos, etcétera, nefropatía, síndrome nefrótico, una serie de daños también renales. En la sarcoidosis hay un eritema nodoso en las piernas, problemas de la piel, también problemas neurológicos, etcétera, que hay que detectar como parte del cuadro clínico, ¿no? Puede haber angina por infiltración amiloide de la microvasculatura y de las arterias coronarias. Y también esto da problemas del ritmo cardíaco, sobre todo como está dilatada las aurículas, fibrilación auricular, puede haber taquicardia ventricular y bloqueo AV. Es una causa de problemas de conducción tipo bloqueo AV, ¿no? Y a veces es la primera manifestación. Viene con síncope, se desmayó por bloqueo AV, hacemos estudios y tenía una amiloidosis, ¿no? Y que debutó con un bloqueo AV. Entonces la amiloidosis, entre otras, es una causa de bloqueo AV, ¿no? Y eso puede producir muerte súbita, ¿no? El diagnóstico diferencial más importante es con una pericarditis constrictiva, ¿no? Recuerden que vimos que cuando el pericardio se engruesa de manera crónica, el corazón tampoco no se dilata, hay problemas en el llenado y también el signo de falla más derecha, ¿no? Entonces, el cuadro clínico sí es muy parecido, ¿no? Hay que ver la historia clínica, la ecocardiografía y otros exámenes para diferenciarlos, ¿no? Pero clínicamente es similar, es similar. Acá sí los exámenes auxiliares nos van a ayudar al diagnóstico diferencial, ¿no? En el electrocardiograma, lo característico es complejos de bajo voltaje, a veces hipertrofia ventrículo izquierdo, pero es más raro, más es bajo voltaje. Imágenes de infarto con CUS en cara anterior, bloqueo de rama derecha, izquierda, bloqueo AB de segundo grado, tercer grado, fibrilación auricular, ¿no? Acá una cosa, si ustedes ven complejos de bajo voltaje, o sea, complejos chiquitos, y en la ecografía se ve que el corazón está grueso, grueso, eso es característico de una enfermedad infiltrativa, ¿no? Tipo amiloidosis. Porque usted, el ecografista puede decir, hoy está grueso, de repente es una cardiopatía hipertrófica. Pero si fuera una cardiopatía hipertrófica que es músculo, hay criterios de hipertrofia en el electrocardiograma. Pero si ven que está grueso de manera uniforme, no hay una causa de sobrecarga, no hay estenosis aórtica, no hay HTA, y está grueso, y los complejos son chiquitos, esa es una amiloidosis, lo más probable, ¿no?
Bien, acá complejos de bajo voltaje, chiquitos, pobre progresión de onda R, ¿no? Tiene incluso QS en B1B2, parece un infarto anterior, ¿no? Hay problemas de conducción, acá hay un complejo ancho por un bloqueo de rama izquierda, tiene imágenes de pobre progresión de R en precordiales, bradicardia en este caso. Acá aparecido tiene un bloqueo incompleto de rama izquierda y tiene acá un bloqueo de primer grado. Acá no se ve bien la P, pero tiene un PR prolongado. Acá se ve la P. Tiene un PR prolongado por bloqueo de AB de primer grado por la amiloidosis, ¿no? Que también puede ser un bloqueo AB completo, ¿no? Es una causa de bloqueo completo. La ecocardiografía es importantísimo para el diagnóstico. Acá hay unos ejemplos. Vean este corazón engrosado de un aspecto granular, ¿no? Decimos que en forma de vidrio es merilado, grueso, de manera más o menos uniforme, sin signo de sobrecarga, o sea, no hay estenosis aórtica, no hay hipertensión y es así grueso. La aurícula acá un poquito dilatada. A veces hay un derrame pericárdico que suele ser leve. Acá en cuatro cámaras también se ve un corazón grueso, de manera uniforme, de aspecto granular. En este caso no es músculo, son depósitos de amiloide, ¿no? Que hacen que el corazón se engruese. Entonces, en este electrocardiograma uno puede decir, uy, hay hipertrofia, pero no. Más bien los complejos son chiquitos, porque eso está grueso no por músculo, sino por amiloide, ¿no? Acá un corte transversal. Vean que acá no solamente se compromete el ventrículo izquierdo, sino también el derecho. Acá, este ventrículo derecho, las paredes también están un poco engrosadas, ¿no? Esta infiltración es global, ¿no? El ventrículo izquierdo también el ventrículo derecho. Se infiltra de amiloide, ¿no? Entonces, la amiloidosis miocárdica es una causa frecuente de miocardopatía restrictiva. Otras menos frecuentes, pues la hemocromatosis, enfermedad de depósito de glucógeno, sarcoidosis, enfermedad de Fabry, etcétera, ¿no? Que son más raras. De lejos, la amiloidosis es la causa más frecuente de cardiopatía restrictiva, ¿no? Ahora, hay varios tipos de amiloidosis. Es una enfermedad compleja, esto requiere leer una clase de aparte, pero para recordar que hay, por ejemplo, la amiloidosis primaria o amiloidosis AL por un aumento de las cadenas ligéricas de inmunoglobulina, que es una alteración de la médula ósea y se asocia a mieloma múltiple, ¿no? Esto más lo ve el hematólogo, ¿no? La amiloidosis secundarias, cualquier enfermedad inflamatoria crónica puede dar una amiloidosis secundaria. La amiloidosis hereditaria por transtirretina, ¿no? Como vamos a ver, la transtirretina es una proteína tetramérica que se forma en el hígado y por un problema genético hay una alteración en su estructura que predispone a que se infiltre el corazón y otros órganos, ¿no? El riñón, etcétera, ¿no? Es un problema genético hereditario. Y la amiloidosis senil también puede ser por transtirretina, pero no mutada. Algunas personas ancianas predispuestas también hacen amiloidosis senil, ¿no? Entonces, la afección cardíaca más común es en la forma primaria, que es ocasionada por producción aumentada de inmunoglobulinas de cadena ligera por células plasmáticas, a veces asociado a mieloma múltiple, ¿no? En la forma secundaria es por depósitos de la transtirretina, que es una proteína, no es una inmunoglobulina, es una proteína aparte del hígado, tetramérica, es un problema familiar, genético,
o a veces senil, ¿no? En general el tratamiento, miren, hasta hace poco, y por muchos años, es una cosa muy frustrante. Solamente das tratamiento de la falla cardíaca, pero generalmente el paciente no responde y suelen ser de mal pronóstico, ¿no? Una vez con una amiloidosis hace síntomas, prácticamente la mortalidad del año es de 100%, ¿no? O sea, si viene con falla cardíaca y tú te das cuenta que es amiloidosis, la mortalidad al año es casi segura, ¿no? Entonces es una patología de mal pronóstico, ¿no? Lamentablemente de mal pronóstico. Y a veces no hay mucho que hacer, ¿no? Pero actualmente, sobre todo si es por transtirretina, si hay fármacos actuales que en el país todavía no hay, pero que posiblemente, ojalá que lleguen en el futuro, que sí, que sí pueden ayudar. Decíamos que la transtirretina normal es un tetrámero compuesto por cuatro componentes, ¿no? En un problema genético alterado, esta proteína no se forma bien y se degrada en dímeros o monómeros. O sea, en otras palabras, se deshace la pura transtirretina, ¿no? Es inestable, forma monómeros, oligómeros y al final forma fibrillas de amiloide que se depositan en el corazón, en el hígado, en el riñón, ¿no? Y da amiloidosis sistémica, ¿no? Entonces, esto se forma en el hígado y cuando está alterado genéticamente, esto se degrada. Lo normal es que quede así y que sea estable. En este problema genético hace que se degrade y forme fibrillas de amiloide. Lo normal es que se quede así como un tetrámero y quede ahí. Entonces, actualmente hay fármacos, por ejemplo, que suprimen la síntesis de transtirretina en el hígado, ¿no? Por ejemplo, patisiran, el inotersen, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay fármacos que inhiben o suprimen la síntesis de la transtirretina, ¿no? O mejor, hay fármacos que estabilizan la molécula de transtirretina, o sea, hacen que no se degrade y que sea estable la molécula y el paciente mejora porque ya no forma amiloide. Acá tenemos el famoso tafamidis, por ejemplo, ¿no? El tafamidis, el diflunisal, son fármacos que hacen que se estabilice la transtirretina y no forme más amiloide y el paciente mejora, ¿no? Mejora. Son fármacos bastante recientes que en el país es difícil de conseguir todavía, pero que en el futuro yo creo que esto va a mejorar bastante, ¿no? En el caso de la amiloidosis de cadenas ligeras, si es una inmunoglobulina, acá sí se da quimioterapia, inmunoterapia, corticoides. Es un manejo generalmente que, como se asocia a mieloma múltiple, lo maneja más el hematólogo, ¿no? El hematólogo. Para resumir, esto de las cardiomiopatías, recuerden que la cardiopatía dilatada, lo característico, corazón grande, redondeado, con poca fuerza contráctil, causa genética, posmiocarditis, tóxica, infecciosa, es diversa, ¿no? La función sistólica está disminuida, fracción menos de 40%. La función diastólica, o normal o también alterada, ¿no? Pero no es lo más característico. Clínica, falla cardíaca por excelencia, ¿no? Izquierda, falla cardíaca global. Puede haber arritmias, puede haber embolia, puede haber FA. Y el tratamiento es de la falla cardíaca, ¿no? Y de las arritmias, si es que hay. La hipertrófica, el tamaño es normal, no hay dilatación. El problema es la hipertrofia del ventrículo izquierdo de manera asimétrica, ¿no? La contracción es normal o hipercontráctil incluso, ¿no? Etiología genética 100%, familiar, o sea, genética, esto es genético.
alteración genética de las proteínas sarcoméricas. Función sistólica normal. La fracción de edición es normal o hipercontráctil incluso. La función diastólica de relajación o levemente disminuida o es normal, ¿ah? Esto no está muy afectado. La clínica puede haber un poquito de disnea, síncope, soplo sistólico que aumenta con una valsalva o ponerse de pie. Y si hay arritmias, es una causa de muerte súbita, ¿no? Tratamiento principalmente por beta bloqueadores. Si no se ha indicado los calcio antagonistas tipo verapamilo, manejo de arritmias, miectomía, ablación con alcohol, lo que hemos visto en la mañana, ¿no? Y la restrictiva que acabamos de ver, el ventrículo izquierdo está engrosado, pero no está dilatado, solamente se engruesa, no se dilata. Lo que se dilata son las aurículas, ¿no? El ventrículo normal y lo que se dilata son las aurículas. Las paredes engrosadas, pero por un problema infiltrativo, no músculo, eso es infiltración, amiloide, por ejemplo. Causas amiloidosis, sarcoidosis, etcétera. La función sistólica en la restrictiva está normal o levemente disminuida. Y acá es problema de la diástole, acá sí. El problema de la restrictiva es aumento de presiones diastólicas y da falla cardíaca principalmente derecha. Y el tratamiento puede ser sintomático o, bueno, etiológico, ¿no? De cada causa, si es de la amiloidosis, hemocromatosis, etcétera, ¿no? Bien, era un poquito largo esto, pero es interesante y necesario. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, doctor. Ya, chicos, entonces nos vemos ya mañana. Hay una clase de electro y de patologías vasculares periféricas, ¿no? Arteriales y venosas. Ya, chicos, entonces hasta mañana nos vemos. Hasta mañana, hasta luego. Hasta mañana, doctor.